El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Libertad a los cautivos. Con el pastor Mariano Riscarché. En estos días he tenido que ver muchas cosas y me preocupa la falta de conocimiento. Y eso es lo que me lleva también a enseñarles cómo ser fundamentado en el reino de Dios. Con un tema, orar con entendimiento. Y la lectura lo tenemos en 1 Corintios, versículos 14 y 15. Porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Oiga, qué versículo tan interesante. Porque orar en lengua es bueno, yo sé que es bueno, pero hay momentos en que se necesita más para poder hacer lo que tenemos que hacer. Porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Esto es lo más triste que hay, que muchos no aceptan las enseñanzas, pero continuamos leyendo. Mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. He visto tanta gente hablar en lenguas, pero no veo los frutos del Espíritu en sus vidas. He visto mucha gente hablar en lenguas, pero sus vidas no han sido correcto. Y por eso me preocupa, porque queda sin fruto. ¿Qué pues oraré? ¿Qué pues oraré? Con el Espíritu, para orar también con el entendimiento, y cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Esto es muy interesante. Orar es primordial en nuestra vida, porque no podemos tener un crecimiento espiritual si no sabemos dedicar nuestra comunión con Dios. Porque he visto que cuando se ora con entendimiento, realmente los frutos se ven. Me acuerdo hace muchos años, la necesidad era grande, pero yo miraba a mucha gente hablar en lenguas. Oiga, y lo hablaban, pero imitaban a la gente que hablaba en lenguas. Eso me hizo entender y estudiar este tema, orar con entendimiento. Es mejor orar y orar con nuestro entendimiento, saber por qué oramos, cómo oramos y qué es lo que tenemos que orar. Porque recuerden que si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Pero cómo? Oiga, este es un versículo que nos ayuda mucho, pero su lectura es muy difícil, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Esto lo he visto durante muchos años. Hace 40 años vi a unos jóvenes que se convirtieron. No, qué tremendo eran. Yo quería ser como ellos, porque cómo oraban en lenguas y yo trataba de hacer lo mismo que ellos, pero no. Cuando me di cuenta, ellos oraban, pero era una oración que no se podía entender porque no edificaban. Porque cuando se ora en el Espíritu es
fundamentar y orar. ¿Qué pues oraré? En el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Esto es lo que la iglesia necesita, orar en el Espíritu, pero orar también con el entendimiento. El entendimiento es importante para poder realizar, efectuar una oración eficaz. Esto es lo que he aprendido durante muchos años y eso es lo que quiero también enseñarles, de que tenemos que aprender a orar con el entendimiento. Porque podríamos hablar en lenguas si no sabemos lo que estamos hablando, si no entendemos lo que estamos hablando. Y por eso veo la grande necesidad durante los años de ministerio. Esto me ha llevado a conocer la necesidad de orar con el entendimiento. Porque esa es la oración más eficaz, es la oración que llega ahí, y son donde podemos edificar el cuerpo de Cristo. Orar con el entendimiento es bello, es maravilloso. Hemos visto muchas cosas orando con el entendimiento. Hemos visto cómo multitudes llegan y oramos por ellos con el entendimiento. Porque cuando se ora con el entendimiento, todas las cosas están mejor. Así que lo que quiero decirles es usted habla en lenguas desconocidas, pero mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues oraré? Con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Y esto es muy interesante cuando oramos. Tiene que ser una oración con el entendimiento. Y si no, esta oración no funciona. Y por eso yo animo a todas las personas que están recibiendo este mensaje, que es necesario orar con el entendimiento. Saber qué es lo que estamos orando. Porque si pedimos algo, debemos de saber cómo pedirla. Pero, por ejemplo, llego a algún lugar y quiero pedir algo y no lo pido, pues entonces no estoy viviendo lo que se debe de vivir. Y esto es lo que me enseña de que nosotros tenemos que aprender y entender que tenemos que orar con el entendimiento. ¿Sabía usted que orar con el entendimiento es realmente maravilloso? Y esto es lo que nos ayuda a orar con el entendimiento. Toda oración debe ser con el entendimiento, saber por qué estamos orando. No simplemente gritar, Dios, ¿dónde estás? No, sino, Señor, yo sé que tú estás aquí. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por esta lectura que tuvimos y esta meditación para edificación de todos, porque sabemos, Señor, que tenemos que aprender a orar con el entendimiento. Y si oramos con el entendimiento, crecemos, avanzamos y la gloria de Dios se siente, la gloria de Dios se manifiesta, pero todo esto es orar con el entendimiento. Amén. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Iglesia Evangélica El Calvario presentó Libertad a los cautivos con el pastor Mariano Riscapche.